El dólar se fortalece. ¿Qué significa eso para tu bolsillo? Cuando el dólar se fortalece, mucha gente cree que eso solo les importa a los bancos, a los inversores o a los expertos en economía. Pero no, un dólar más fuerte puede cambiar precios, puede presionar el costo de vida, puede afectar productos que compras, viajes que planeas, negocios que dependen de importaciones e incluso la forma en que la gente percibe la economía. Y eso significa una cosa muy simple. El dólar no es solo una noticia de mercado. También puede convertirse en un problema real para tu bolsillo. Ese es el punto de este video. Hoy no quiero hablarte del dólar como si fuera un concepto técnico o una palabra que se repite en los titulares. Quiero explicarte qué significa de verdad que el dólar se fortalezca. ¿Por qué pasa? ¿Quién lo siente primero? ¿Y cómo puede afectar tu dinero aunque no compres dólares, aunque no inviertas en bolsa y aunque no sigas la economía todos los días? Porque una de las grandes trampas de las finanzas es pensar que ciertas cosas son demasiado lejanas para afectar tu vida. Y la realidad es exactamente la contraria. Muchas veces lo que parece más lejano acaba entrando en tu casa por la puerta del costo de vida. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta sencilla. Déjamela en los comentarios. ¿Qué te preocupa más cuando escuchas que sube el dólar? ¿Los precios, los viajes, el costo de vida o la incertidumbre? Quiero saber cómo lo ves tú, porque justamente este canal está hecho para conectar lo que pasa en la economía con lo que pasa en la vida real. Vamos a empezar por lo básico, pero también por lo más importante. ¿Qué significa exactamente que el dólar se fortalezca? Significa que el dólar gana valor frente a otras monedas. Es decir, con un dólar se puede comprar más cantidad de otras divisas que antes, pero más allá de la definición técnica, hay algo mucho más relevante. Cuando el dólar se fortalece, normalmente no es un movimiento aislado, es una señal, es una pista. Es el reflejo de que algo está pasando en el sistema financiero global. A veces hay más miedo. A veces los inversores buscan seguridad. A veces los tipos de interés en Estados Unidos siguen siendo atractivos. A veces el mundo se vuelve más incierto y el dinero corre hacia donde se siente más protegido. Y muchas veces, el dólar se beneficia precisamente de eso. Un dólar fuerte no es solo una moneda subiendo. Es una señal de que el dinero global está buscando seguridad. Y esa idea es clave, porque te permite entender que el dólar no se mueve por capricho. Se mueve porque representa confianza, refugio, liquidez y poder. En momentos de calma, esto puede pasar más desapercibido. Pero cuando el mundo se vuelve más tenso, cuando hay miedo, inflación, dudas sobre el crecimiento o crisis geopolíticas, el movimiento del dólar empieza a importar mucho más. Y aquí viene lo más importante. El dólar no sube solo por una razón. Sube cuando el mundo se vuelve más incierto. Puede fortalecerse porque el mercado cree que Estados Unidos sigue ofreciendo más estabilidad relativa. Puede fortalecerse porque los tipos de interés en Estados Unidos están altos o tardan en bajar, lo que atrae capital. Puede fortalecerse porque en otras partes del mundo hay más debilidad, más dudas o más riesgo. Puede fortalecerse porque los inversores prefieren activos considerados seguros. Y también puede fortalecerse porque, cuando aparece el miedo, mucha gente quiere estar cerca de lo que percibe como refugio. Ahora bien, ¿por qué debería importarte eso si tú no eres trader, ni economista, ni inversor profesional? Porque una moneda fuerte, especialmente el dólar, puede terminar tocando muchos rincones de la economía cotidiana. Puede influir en importaciones, en energía, en precios de bienes, en expectativas inflacionarias, en turismo, en consumo y en confianza. No todo sube automáticamente porque suba el dólar. No todo se transmite igual en todos los países. Pero ignorar el dólar cuando ORS empieza a fortalecerse es un error, porque no necesitas comprar dólares directamente para sentir sus efectos. Aquí aparece una idea central del video. El problema no es solo que suba el dólar. El problema es todo lo que puede arrastrar detrás. Pensemos en algo simple. Muchísimos productos, cadenas de suministro, materias primas, contratos y transacciones globales se mueven alrededor del dólar.
Cuando el dólar gana fuerza, para muchos países y empresas, todo lo que está ligado a esa moneda se vuelve más pesado. Importar puede costar más. Algunos insumos pueden presionarse. Viajar al exterior puede volverse más caro. Los costos de ciertas empresas pueden subir. Y si esos costos suben, muchas veces una parte termina trasladándose al consumidor final. Ahí es donde el movimiento del dólar deja de ser una curva en una pantalla y se convierte en algo que puede terminar afectando tus decisiones, tus gastos y tu presupuesto. Vamos a bajarlo todavía más a la tierra. ¿Cómo puede un dólar fuerte afectar de verdad tu bolsillo? Primero, a través de los productos importados. Si una economía depende mucho de bienes o componentes comprados en dólares, un dólar más fuerte puede presionar esos precios. Tal vez no lo veas al instante, tal vez no suba todo al mismo tiempo, pero hay una tensión adicional. Segundo, a través de la energía y del transporte. En muchos casos, el petróleo y otras materias primas se mueven alrededor del dólar, y aunque el efecto no sea automático ni lineal, una combinación de dólar fuerte y energía tensa puede complicar todavía más el panorama de costos. Tercero, a través del turismo. Si estabas pensando en viajar, estudiar fuera o pagar algo en moneda extranjera, un dólar fuerte puede encarecer bastante la operación. Cuarto, a través de la percepción económica. Cuando el dólar sube con fuerza, no solo cambian algunos precios, también cambia el ánimo, cambia la sensación de estabilidad, cambia la conversación. Y eso influye muchísimo más de lo que parece. Porque aquí hay algo que casi nadie explica bien. En economía, la percepción también mueve dinero. Cuando la gente siente que el dólar sube y que el entorno se vuelve más incierto, empieza a actuar distinto. Consume con más miedo. Aplaza decisiones. Se vuelve más defensiva. O en algunos casos, se precipita. Compra por ansiedad. Se mueve por impulso. Reacciona sin entender. Y ese comportamiento también forma parte del impacto. Por eso, si quieres entender qué significa un dólar fuerte, para tu bolsillo no basta con mirar una tasa de cambio. Tienes que mirar también cómo ese movimiento empieza a alterar decisiones, costos y emociones. Y aquí es donde mucha gente se equivoca. Cree que un dólar fuerte solo afecta a quien compra cosas en dólares o a quien viaja. Pero no. Un dólar fuerte puede impactar a muchísima más gente. Puede afectar a familias que ni siquiera hablan de divisas, porque lo que finalmente sienten no es la moneda en sí, sino la presión que esa moneda transmite a los precios, al costo de vida y a la incertidumbre económica. Un pequeño negocio puede sentirse más apretado si usa insumos importados. Una familia puede notar que ciertos productos suben o que salir del país se vuelve más caro. Una persona con presupuesto ajustado puede sentir que el margen desaparece más rápido. Un consumidor puede darse cuenta de que ya no compra igual con el mismo dinero. Todo eso forma parte de la historia del dólar. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿qué te preocupa más cuando sube el dólar, los precios, los viajes o el costo de vida? Esa respuesta dice mucho sobre cómo estás viviendo tú esta etapa. Ahora quiero explicar algo que puede ayudarte mucho a leer mejor este tipo de escenarios. El dólar fuerte no siempre es bueno o malo de forma absoluta. Depende del contexto y depende de quién lo mire. Para Estados Unidos, un dólar fuerte puede tener algunos efectos positivos en ciertos frentes, pero también puede generar incomodidades. Para otros países, puede convertirse en una fuente de presión. Para mercados emergentes puede complicar financiación, importaciones y confianza. Para consumidores, puede sentirse como una señal de que la economía se está poniendo más difícil. Y para las familias, muchas veces significa una cosa muy concreta: estar más atentas, porque el margen para equivocarse se reduce. Un dólar fuerte no golpea a todos igual, pero casi siempre golpea primero a quien tiene menos margen. Esa es una idea muy importante, porque en finanzas personales, el margen lo cambia todo. Una persona con margen puede absorber una subida, puede reorganizarse, puede posponer una compra, puede esperar. Pero una persona que ya vive al límite siente mucho más rápido cualquier presión adicional. Por eso, este tipo de videos no son solo macroeconomía, son también educación financiera práctica,
porque cuando entiendes cómo funciona el contexto, puedes tomar mejores decisiones antes de que el dolor sea más fuerte. Vamos ahora con una parte muy importante. ¿Quién siente primero un dólar fuerte? Primero, quienes compran o dependen de productos importados. Esto incluye consumidores, negocios y actividades que usan componentes de fuera. Segundo, quienes quieren viajar, estudiar o gastar fuera de su país. Ahí, el golpe suele ser más visible y más directo. Tercero, quienes dependen de combustibles o de costos de transporte sensibles al entorno internacional. Cuarto, quienes ya vienen con un presupuesto ajustado y no tienen mucho aire para absorber nuevas presiones. Quinto, los pequeños negocios con márgenes estrechos. Sexto, las personas que reaccionan emocionalmente al movimiento del dólar y empiezan a tomar decisiones precipitadas. Y este último punto es clave, porque el dólar no solo puede afectar costos, también puede activar errores. Y este es el error que más caro le sale a mucha gente: reaccionar sin entender. Cuando el dólar sube, aparecen titulares, opiniones, alarmas y discursos extremos. Unos dicen que hay que correr, otros dicen que hay que comprar ya, otros anuncian desastre, otros prometen refugios. Y en medio de todo eso, mucha gente se mueve por ansiedad. Pero la ansiedad financiera rara vez es una buena consejera, no porque el problema no exista, sino porque el pánico distorsiona decisiones. Hace que exageres riesgos, hace que sobreinterpretes señales, hace que quieras hacer algo rápido aunque no entiendas bien qué estás haciendo. Por eso quiero detenerme aquí y hablar de los errores más comunes cuando el dólar se fortalece. El primero es pensar que todo va a explotar inmediatamente. No, no todo se transmite de golpe. No todo sube igual. No todo cambia en el mismo momento. La economía es más compleja que eso. El segundo error es creer que no te afecta en absoluto porque no compras dólares. Tampoco. El impacto puede llegar por muchas otras vías. El tercer error es tomar decisiones impulsivas, cambiar toda tu estrategia, comprar por miedo, vender por miedo o mover dinero sin criterio. El cuarto error es ignorar el presupuesto, como si el problema fuera externo y no tuviera nada que ver con tu organización interna. Y el quinto error, quizá el más silencioso, es no revisar qué parte de tu vida es más vulnerable a un entorno de dólar fuerte. Porque aquí viene una verdad muy útil. Cuando el dólar sube, no necesitas reaccionar con miedo. Necesitas reaccionar con criterio. Esa frase resume muchísimo. Criterio significa observar, entender, revisar y priorizar. Criterio significa preguntarte: ¿qué parte de mi presupuesto puede sentir más este cambio? ¿Qué gastos están más expuestos? ¿Estoy al límite o todavía tengo margen? ¿Hay compras que conviene posponer? ¿Tengo suficiente liquidez? ¿Estoy sobrereaccionando? ¿Estoy ignorando una señal importante? Eso es criterio. Y el criterio, en finanzas, vale más que la velocidad. Si te interesa entender la economía de forma simple, útil y conectada con tu bolsillo, suscríbete ahora, porque este canal va exactamente por ahí. No para repetir titulares, no para asustarte, sino para ayudarte a pensar mejor en un mundo que cada vez exige más claridad financiera. Ahora pasemos a la parte práctica. ¿Qué hacer si el dólar se fortalece? La primera respuesta es revisar tus gastos sensibles al dólar. No hace falta que conviertas tu vida en una obsesión por el tipo de cambio, pero sí conviene identificar qué áreas pueden verse más presionadas. Viajes, compras internacionales, tecnología, insumos importados, planes de estudio fuera, gastos de negocios que dependan de materiales externos, etc. No todo tiene que cambiar de inmediato, pero cuanto antes entiendas dónde estás expuesto, mejor podrás decidir. La segunda respuesta es evitar compras impulsivas motivadas por el miedo. Este es un error muy común. La gente escucha que sube el dólar y piensa: tengo que comprar ahora antes de que todo empeore. A veces eso tiene lógica, pero muchas veces no. Muchas veces es ansiedad disfrazada de estrategia. Por eso,
Conviene diferenciar una compra necesaria y razonable de una reacción emocional al ruido. No todo lo que parece urgencia lo es, y no todo lo que se hace rápido se hace bien. La tercera respuesta es proteger tu liquidez. Esto vuelve a aparecer porque es clave. En un entorno más incierto, tener margen para responder vale muchísimo. Si el costo de vida se tensiona, si algunos gastos se encarecen, si el contexto se vuelve más imprevisible, vivir sin colchón es mucho más peligroso. La liquidez no resuelve todo, pero te da algo que en una crisis vale oro: tiempo para pensar. Y la persona que tiene tiempo para pensar suele tomar mejores decisiones que la que actúa ahogada. La cuarta respuesta es no perder de vista la inflación. Y aquí quiero detenerme, porque mucha gente mira el dólar como si fuera una variable aislada. Pero no mires solo el dólar. Mira lo que el dólar empieza a mover. Esa es la idea. Si un dólar fuerte viene acompañado de energía más cara, de nerviosismo en mercados, de inflación que tarda más en bajar o de una economía más incómoda, entonces el impacto puede ser mucho más amplio. Por eso, entender el dólar sin mirar inflación es quedarse a medias. Lo importante es el efecto combinado. La quinta respuesta es mirar los tipos de interés y la Reserva Federal. No porque la Fed controle tu vida diaria, sino porque el dólar muchas veces se fortalece en conexión con expectativas sobre los tipos en Estados Unidos. Si los tipos allí siguen altos o tardan en bajar, el dólar puede seguir atrayendo capital, y eso mantiene presión sobre muchas economías y sobre el ánimo global. No necesitas ser experto para entender esto. Solo necesitas una idea clara. Cuando el dinero en Estados Unidos sigue siendo caro y atractivo, el dólar puede mantenerse fuerte durante más tiempo, y eso cambia el contexto. La sexta respuesta es revisar tu estructura financiera personal. Sí, otra vez volvemos a la base, porque al final el contexto importa, pero tu estructura importa muchísimo más de lo que crees. Dos personas pueden vivir el mismo dólar fuerte de maneras completamente distintas. Una se desordena, entra en miedo, compra mal, financia mal y se complica. La otra revisa gastos, protege liquidez, evita impulsos y resiste mejor. El entorno es el mismo. La diferencia está en la estructura. Por eso este canal insiste tanto en orden, criterio y decisiones, porque son precisamente esas cosas las que determinan cuánto daño te hace el mismo escenario. Y aquí viene una parte que casi nadie mira, pero que puede ser decisiva: el comportamiento del consumidor. Cuando el dólar se fortalece y el entorno se vuelve más incierto, la gente cambia, se vuelve más cauta, compra distinto, se protege más, o en algunos casos se acelera por miedo, y ese cambio en el comportamiento termina afectando también a negocios, ventas, inversiones y expectativas. Es decir, el dólar fuerte no solo cambia cifras, cambia comportamientos. Y en economía, los comportamientos importan muchísimo. Por eso quiero que entiendas algo. Un dólar fuerte es también una señal psicológica. Puede transmitir seguridad a unos y miedo a otros. Puede reforzar la idea de que Estados Unidos sigue siendo refugio. Puede activar la percepción de fragilidad en otras economías. Puede hacer que las familias se vuelvan más defensivas. Puede llevar a empresas a revisar costes y a consumidores a aplazar decisiones. Todo eso forma parte del impacto, y no siempre se mide fácilmente, pero se siente. Ahora, quiero darte un marco muy simple para pensar este tema. Cuando el dólar se fortalece, no te preguntes solo, ¿sube o baja? Pregúntate, ¿por qué se está fortaleciendo? ¿Qué está diciendo eso del mundo? ¿Qué puede mover después? ¿Qué parte de mi vida puede verse afectada? Ese cambio de enfoque te vuelve mucho más fuerte, porque dejas de mirar solo una variable y empiezas a leer el sistema. Y leer el sistema es exactamente lo que te permite decidir mejor. Vamos ahora con 3 escenarios posibles, porque eso también ayuda mucho. Escenario 1. El dólar se fortalece por un tiempo, pero luego se estabiliza o cede. En ese caso, parte de la presión podría moderarse y el impacto sería más limitado o más temporal. Escenario 2.
El dólar sigue fuerte durante más tiempo porque la incertidumbre global no desaparece o porque los tipos en Estados Unidos siguen altos. En ese caso, la presión sobre importaciones, expectativas y costo de vida puede mantenerse. Escenario 3. El dólar se fortalece aún más, acompañado de más miedo en mercados, inflación más incómoda o energía más tensionada. Ahí, el golpe podría ser mayor y la sensación de fragilidad económica más fuerte. Lo importante aquí no es adivinar exactamente cuál de los tres pasará. Lo importante es que entiendas que el dólar no se mueve en el vacío y que sus efectos dependen mucho del contexto general. Por eso no conviene reaccionar a ciegas. Conviene observar. Conviene seguir señales. Conviene mirar no solo el dólar, sino el conjunto de fuerzas que lo rodean. Y aquí entra una pregunta muy práctica. ¿Qué señales deberías vigilar en las próximas semanas? Primero, el propio movimiento del dólar. Segundo, la inflación. Tercero, el petróleo y la energía. Cuarto, el tono de la Reserva Federal. Quinto, los tipos de interés y el crédito. Sexto, el costo de vida que sientes en la calle, porque a veces la mejor lectura no está solo en los gráficos, está en cómo empieza a sentirse la economía en la vida cotidiana. Ahí es donde una señal global se convierte en una experiencia local. No mires solo el dólar. Mira lo que el dólar empieza a mover. Esa es una de las frases más importantes de este video, porque una moneda fuerte por sí sola no te dice todo, pero combinada con precios, energía, inflación, crédito y comportamiento del consumidor, sí empieza a dibujar una imagen mucho más útil, y si aprendes a leer esa imagen, podrás moverte con más calma y más inteligencia. También quiero decirte algo más. Este video no es para convencerte de que tengas miedo del dólar. Es para que dejes de subestimarlo. Es para que no pienses que estas cosas no van contigo. Es para que entiendas que el mundo financiero no es un teatro lejano. Está conectado con tu compra semanal, con tus planes, con tu sensación de estabilidad y con tu margen para respirar. Ese es el mensaje. Porque cuando el dólar se fortalece, no estamos hablando solo de una moneda. Estamos hablando de confianza, de refugio, de incertidumbre, de precios, de decisiones y de poder de compra. Estamos hablando de cómo el dinero global se mueve cuando el mundo duda. Y cuando el mundo duda, tu bolsillo también puede sentirlo. Quiero cerrar con una idea muy clara. Un dólar fuerte no es solo una noticia de mercado. Es una señal que puede terminar afectando precios, consumo, viajes, decisiones y poder de compra. Por eso, entender lo que pasa con el dólar no es algo lejano. Es una forma de cuidar mejor tu dinero. No porque tengas que vivir pendiente del tipo de cambio, sino porque entender el contexto te permite no reaccionar mal, te permite ajustar a tiempo, te permite observar con más criterio, te permite protegerte mejor, porque al final, eso es lo que importa. No controlar el dólar, no controlar el mundo, sino controlar mejor tu forma de decidir dentro de un mundo que cambia. Y esa es exactamente la misión de este canal. No solo explicarte lo que pasa, sino ayudarte a entender qué significa eso para tu bolsillo. Si quieres, en el próximo video, te voy a mostrar qué señales deberías vigilar cada semana para entender si el costo de vida va a seguir subiendo o si el entorno está empezando a dar algo de aire. Así que, suscríbete, activa las notificaciones y acompáñame desde ahora. Porque cuando la economía se vuelve más exigente, entender antes puede marcar una diferencia enorme, y muchas veces esa diferencia empieza con algo tan simple y tan poderoso como esto: dejar de mirar el dólar como una noticia lejana y empezar a verlo como una señal que también habla de tu dinero.